Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender a reconocer y analizar los adjuntos periféricos y los modificadores oracionales. Vamos en primer lugar con los adjuntos periféricos, que son complementos que modifican al conjunto de la oración y no solo al predicado, como sucede con los complementos circunstanciales, ¿vale? Entonces los adjuntos periféricos se van a identificar fácilmente porque van separados del resto de la oración mediante comas y además pueden cambiar su posición dentro del enunciado. Vamos a ver un ejemplo. Fijaos, prudentemente decidimos no acudir a la cita, prudentemente el adjunto periférico. Y ese prudentemente, además de que va separado del resto de la oración por una coma, porque afecta al conjunto de la oración, no solamente al predicado, además lo podemos cambiar de lugar. Como veis, en la segunda ocasión va en medio de la oración y en la tercera va al final de la oración. Y vamos a incluir en este grupo el vocativo, que es un grupo o sintagma nominal insertado en el discurso del que se espera una respuesta o reacción. Por ejemplo, ahí tenemos Juan, ¿puedes parar? Bueno, pues ese Juan, esa llamada, es el vocativo, que es también un tipo especial de adjunto periférico. Pasamos a verlo más pormenorizadamente, los tipos de adjuntos periféricos. Y en primer lugar vamos a ver los vocativos, que como he dicho, pues son expresiones nominales, normalmente nombres, pronombres, grupos nominales de algún tipo, pero en principio son nombres, alguna vez pueden ser adjetivos, que se emplean para llamar. Entonces, fijaos, se emplean para iniciar un intercambio verbal, para dirigir una orden, una petición, una pregunta, están relacionados evidentemente con la función fática y en lengua escrita aparecen entre comas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí lo tenemos. Gumer, ven pronto. Pues ahí Gumer, que es la llamada a la persona a la que estamos interpelando, es el adjunto periférico. Eso se saca del resto de la oración, puesto que afecta al conjunto. El tú sería el sujeto elíptico. Ahí está el predicado con su complemento circunstancial de tiempo y Gumer pues es el vocativo. Otros tipos de adjunto periférico son los tópicos. Los tópicos son elementos oracionales que acotan el marco, el ámbito, el punto de vista. Alguno alguna vez puede tener una función sintáctica, pero en principio no. Entonces vamos a ver, por ejemplo, técnicamente está perfecto. Ese técnicamente está enmarcando la oración, está afectando al conjunto de la oración y además va entre comas y está separado del resto de la oración. O por ejemplo, el libro, ¿dónde lo he puesto? Está claro que si analizáramos la oración muy pormenorizadamente, con un análisis intraoracional, está hablando del complemento directo, pero en este caso es tópico, es un adjunto periférico y es tópico oracional porque está fuera del conjunto de la oración. Fijaos que hasta está fuera de los signos de interrogación y separado por comas. O por ejemplo en mi opinión, hiciste mal. Pues lo mismo, ese en mi opinión está marcando, está enmarcando, acotando la oración y separado por coma de esta. O en cuanto a mí, estoy bien, está marcando que va a dar una opinión. Como veis, no son complementos circunstanciales, no son equiparables a complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales estarían dentro del predicado, afectarían solamente al verbo y en cambio estos están fuera de la oración, están enmarcando el conjunto de la oración y están modificando el significado del conjunto de la oración y por lo tanto por eso se sacan fuera y van entre comas. Vamos a ver cómo se analizan, pues ya hemos visto, ¿veis? Adjunto periférico y luego el conjunto de la oración. Si lo analizamos por dentro,
Pues complemento circunstancial de lugar. Ahí está el complemento directo duplicado porque el libro es tópico y complemento directo a la vez. Vamos a ver los adjuntos del enunciado y los adjuntos de la enunciación para poder aprender a distinguirlos. Los adjuntos del enunciado expresan un juicio, una valoración subjetiva respecto del enunciado en el que aparecen y están relacionados con el concepto de modalización que se ve en segundo de bachillerato. Si este vídeo lo estáis viendo en segundo de bachillerato, sabréis reconocer, porque ya habremos dado la modalización, sabréis reconocer que el adjunto del enunciado es una marca de la modalización. Si lo veis en cualquier otro curso, no es necesario, no hagáis caso a esta explicación, ¿vale? Y siempre se pueden reformular mediante una oración atributiva. Fijaos, lamentablemente sigue sin llover. Podríamos reformularlo como oración de atributo, como oración con verbo copulativo. Es lamentable que siga sin llover. O injustamente no lo nombraron en el prólogo. Es injusto que no lo nombraran en el prólogo. O tristemente no te puedo decir nada más. Es triste que no te pueda decir nada más. ¿Lo veis? Bueno, pues a ese tipo de adjuntos periféricos lo llamamos adjuntos del enunciado. Vemos aquí un ejemplo de cómo se analiza el adjunto del enunciado. Aquí tenemos el ejemplo. Por fortuna, Juan trabajó bien. Entonces el adjunto periférico en amarillo, siempre fuera de la oración, el sujeto en naranja y el predicado, nada, esto el análisis es muy evidente, el mismo de siempre, y ahí tenemos el adjunto del enunciado, por fortuna. Adjunto de la enunciación. Comunican mediante un adverbio la actitud del hablante hacia el enunciado y se pueden interpretar reformulando la oración mediante un verbo de habla. Los adjuntos del enunciado se podían reformular con oraciones copulativas. En cambio, los adjuntos de la enunciación se pueden reformular mediante un verbo de habla. Vamos a ver ejemplos. Fijaos, sinceramente estoy encantado. Digo que sinceramente estoy encantado. Es como si estuviéramos emitiendo un juicio con respecto a la oración que vamos a decir. ¿Os dais cuenta? Y tenemos esto. Puedo pasar sin eso, honestamente. Digo honestamente que puedo pasar sin eso. ¿Lo veis? Comunicamos nuestra actitud. El hablante está comunicando su actitud hacia la oración que está emitiendo. Está juzgando la oración que está emitiendo. Por eso se llama adjunto de la enunciación. Y aquí con toda franqueza, estáis todos locos. Pues digo con toda franqueza que estáis todos locos. Esta oración nos vendría bien para los tiempos que vivimos, ¿verdad? Vale, aquí tenemos un ejemplo para analizar ese francamente. Gumer está medio loco. Bueno, pues ahí tenemos la oración copulativa con el sujeto en naranja, con su predicado nominal y su atributo. Y puesto que se está emitiendo un juicio con respecto al resto de la oración, a ese adjunto periférico lo llamamos adjunto de la enunciación. Pasamos a continuación a los modificadores oracionales. Mirad, los modificadores oracionales son las expresiones de afirmación, negación y duda que en libros antiguos, podéis encontraros en libros antiguos o en cursos anteriores que os hayan dicho que son complementos circunstanciales. Entonces decimos, el jefe sí ha venido ya, pues ese sí nos decían complemento circunstancial de afirmación. Pero no son complementos circunstanciales porque también afectan al conjunto de la oración y el complemento circunstancial solamente afecta al predicado. ¿Vale? Entonces, cuando nos encontremos con esas expresiones, pues son modificador oracional de afirmación, de negación o de duda.
Aquí tenemos ejemplos. El jefe sí ha llegado ya. Ese sí es modificador oracional de afirmación. Quizás tenga algún problema. Ese quizás es modificador oracional de duda. O el no voy a maquillarme hoy. Ese no es modificador oracional de negación. Vale, aquí está. Vamos a ver un ejemplo de modificador oracional de negación. El ejemplo sería no llegues muy tarde. Esta es una oración simple. El sujeto está omitido, el sujeto elíptico, tú. Aquí está el predicado con su núcleo, con su complemento circunstancial y el modificador oracional de negación. Uno de afirmación, pues muy fácil, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, sí, llamó esta mañana. El, que sería el sujeto elíptico, lo mismo, la oración se analiza como siempre y ahí tenemos el modificador oracional de afirmación. Y uno de duda, pues lo mismo. Quizás viene sin equipaje. Pues es una oración simple, el sujeto elíptico se analiza como siempre y ahí tenemos el modificador oracional de duda. Vale, vamos a recapitular todo lo que hemos contado en el vídeo para que nadie se quede con dudas. Hemos explicado en primer lugar los adjuntos periféricos y hemos dicho que al afectar al conjunto de la oración y hacer como de marco de ella, se separan con una coma con respecto al resto de la oración y que además pueden variar su posición. Pueden ir al principio, pueden ir en medio, pueden ir al final. Y en segundo lugar, los modificadores oracionales, que son lo que acabamos de ver. Entonces, los adjuntos periféricos, llamamos adjuntos periféricos a esos cuatro tipos que hemos explicado en las diapositivas anteriores. Los vocativos, acordaos, los vocativos son los que sirven para llamar, están relacionados con la función fática. Los tópicos, que son los que sirven para centrar en un elemento de la oración la parte importante o bien para enmarcar el conjunto de la oración. Los adjuntos del enunciado, que eran sustituibles por oraciones copulativas, y los adjuntos de la enunciación que podían expresarse con un digo que, ¿vale? Bien, pues esos son los cuatro tipos de adjuntos periféricos: vocativos, tópicos, adjuntos del enunciado, adjuntos de la enunciación. Y después hemos visto los modificadores oracionales, que nada, son muy fáciles de reconocer, son las expresiones de afirmación, negación y duda. Bien, pues espero que el vídeo os haya sido de utilidad, que haya aclarado estas cuestiones. Si tenéis cualquier duda, cualquier apreciación que hacer, la podéis dejar en los comentarios. Os dejo aquí enlaces a otros vídeos de este mismo canal y nos vemos en el siguiente.